¿no? ¿Quién paga la cuenta de esta crisis sanitaria inicial que tiene una crisis económica profunda, ¿no? Estamos viviendo un momento desolador. Y cuando hacemos la reflexión para el Perú, tenemos que ponernos en perspectiva de la dimensión del problema para encontrar también la oportunidad de las soluciones. En estos 6 meses se ha cobrado más de 800.000 vidas a nivel global. Más de 400 millones de personas han perdido su empleo y siendo la mayoría mujeres. Y se calcula que cuando la pandemia llega a su fin, hasta 500 millones de personas podrían haberse visto empujados a la pobreza. Hace unos años, el Banco Mundial decía que en el Perú el 40% era, cuando se celebraba el Perú como un milagro económico, se decía que el 40% de peruanos eran vulnerables a volver a la pobreza. Y la verdad es que nuestro entusiasmo en el crecimiento de los últimos años subestimó que tuviésemos que enfrentar una circunstancia tan retadora como la que estamos viviendo, que nos puso delante la evidencia de que nuestro proceso de crecimiento en la región como país había sido muy, muy efímero, ¿no? América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Y se calcula que la contracción económica para la región puede estar casi en el 10% y es una de las más severas de todo el planeta. Y dentro de América Latina, Perú es uno de los países más afectados. Se calcula que 52 millones de personas en América Latina podrían volver a la pobreza. Y esto, digamos, y 40 millones de personas podrían perder sus empleos, y eso significa, como mencionaba Tito al inicio, un retroceso aproximadamente de 15 años en la región, ¿no? La situación es severa, ¿no? Y Perú, que ha sido tan celebrado en los últimos años y que creo, como también mencionaba alguien al inicio de la exposición, las primeras semanas del confinamiento y el agresivo paquete de inversiones que estaba haciendo el Ejecutivo nos generaba un nivel de optimismo, era muy celebrado internacionalmente, pero nos dimos cuenta que desembolsar lo que habíamos guardado en el ahorro fiscal de los últimos años, cuando las papas quemaron, no fue lo mejor, no habíamos hecho la tarea antes y el Perú, por más que tenía un ahorro importante para invertir en el contexto de la crisis, cosa que claro que se agradece, no pudo resolver lo que era un viejo problema, ¿no? El Perú, a pesar de que había sido uno de los países que en los últimos 20 años creció más en su PBI en América del Sur y tuvo la menor inflación de América del Sur, era el octavo país con menor gasto en salud. Entonces había una desproporción entre que hubo dinero y cómo se usó. Cuando uno mira los datos globales sobre lo que significa, digamos, el impacto que el confinamiento como la única solución a cortar el impacto sanitario se tiene, las cifras son devastadoras. O sea, digamos, en el caso de Perú, desde la guerra con Chile y a nivel global, esto es una recesión que no tiene precedentes y creo que nos ha costado meses darnos cuenta de la profundidad de esto. Pero cuando miramos a otras regiones en donde la proyección en Asia o economías emergentes en desarrollo es una proyección de menos 0,8 o en la zona euro menos 10, en América Latina, como decía, es 9,4, la proyección para Perú es brutal. Es 13,9 de caída del PBI en este año. Y eso tiene una implicancia sustantiva, sobre todo en una economía que es tremendamente frágil, tremendamente informal, dependiente, y de vivir al día, que es lo que, por más que se inyectaron recursos o se ofreció inyectar recursos al inicio de la pandemia, la evidencia es que una estructura de institucionalidad débil, de mercado, de servicios públicos precarios, de mercado laboral dramáticamente fragmentado, hace mucho más difícil la posibilidad de que sean efectivas las medidas y con eso podamos sostener. Entonces, de un crecimiento muy grande a pesar de una inyección de recursos, mal diseño en las políticas para la reestructuración, pero además un tejido institucional mal concebido y no atendido oportunamente agrava una situación dramática, ¿no? Durante los primeros meses del confinamiento, la caída de nuestro PBI fue casi del 30%, y eso se ha resentido y se ha sentido principalmente en zonas urbanas, pero eso realmente ha sido un terremoto para la economía de las familias y para las familias más pobres. Casi 450.000 trabajadores fueron despedidos de empresas privadas en el Perú.
considerando que hay una cantidad muy importante, mayoritaria casi, de trabajadores en el sector informal, sumar al mercado de trabajo precario, informal, digamos, por la caída y la ruptura de la cadena de pagos en algunos casos, o la falta de solidaridad en otros, realmente la crisis del empleo es la cara de la crisis económica impactando a las personas, impactando a los trabajadores, impactando a las familias, ¿no? La caída estrepitosa del empleo nos deja hoy con más de 6.7 millones de peruanos desempleados. En una cifra en donde la gente se declara desempleada. Ya sabemos cómo funcionan las cifras en el Perú. La gente buscará algo que hacer, mascarilla, queque, lo que se pueda vender. Pero una caída urbana del empleo del 44% es brutal, ¿no? Hay un dato que normalmente se pone un poco de costado, pero creo que es central ponerlo, ¿no? Si bien sabemos que en términos sanitarios son los hombres los que son más propensos y la mayoría de muertes por COVID tienden a ser varones, en términos de lo que es la crisis económica que genera el COVID, quienes reciben un impacto más grave son las mujeres, somos las mujeres. En términos de los datos más generales del INEI, en lo que va de la pandemia, de los desempleados, de quienes han perdido el empleo, el 43% fueron mujeres versus un 37% que fueron hombres. A nivel global se calcula que es 1.8 veces mayor la probabilidad de las mujeres de perder empleo que los hombres. La alerta sobre la economía del cuidado y el rol de las mujeres en los cuidados y lo que significa como parón a los procesos de mayor autonomía económica, de participación en la economía, de participación en la vida pública de las mujeres en un contexto en donde el confinamiento y la redistribución de las cargas del cuidado se reconcentra en las mujeres, tiene un impacto muy importante desde una perspectiva económica y de autonomía sobre las posibilidades de las mujeres, generando mayores índices de pobreza sobre las mujeres, mayor posibilidad de dependencia y pérdida de autonomía por el rol que tienen que mantener en los roles de cuidado doméstico en los hogares. Y es que, aunque parezca absurdo, en el mismo momento en donde estamos viviendo este drama social y económico, por las dinámicas de mercado probablemente, esta crisis económica no contagia por igual. Y durante ya el confinamiento han aparecido 8 nuevos milmillonarios en la región. Es decir, la riqueza de los supermillonarios de América Latina, los que tienen mucho, mucho dinero, ha crecido 17% por datos de Forbes, ¿no es cierto? Que equivale, o sea, el dinero adicional que han logrado ganar los supermillonarios en América Latina durante el confinamiento en la región equivale casi al 40% del total de los paquetes de estímulos que los gobiernos han dado en relación a la salida de la crisis. Entonces, algo no nos está cuadrando aquí y creo que acá hay una pista que desde Oxfam hemos buscado poner sobre la mesa, que es no todos pagan por igual, pero en un contexto de profunda crisis hay dinámicas económicas que siguen reproduciendo lo que ya venía sucediendo en las décadas anteriores, una hiperconcentración de la riqueza y algunos comportamientos que no son los mejores, ¿no? En América Latina, por ejemplo, el 10% más rico de la población apenas paga un tipo efectivo del 4.8% sobre sus ingresos. Y eso tiene que ver con las estructuras tributarias que tienen nuestros países y las prácticas ilegales o no adecuadas de elusión y evasión tributaria que en muchos casos se aplican. Cuando uno mira desde una perspectiva de poder cómo se enfrenta la crisis, los primeros anuncios sobre los paquetes de reactivación, Reactiva Perú, digamos, se daban a la par con un nivel de presión y necesidad real de mantener la cadena de pagos del sector privado, eso no está en duda, pero en paralelo había la demanda por los bonos familiares, individuales, para los grupos vulnerables. La realidad, lo mismo que para pueblos indígenas y varios de los sectores que se han mencionado en las presentaciones anteriores, ¿no? En el mismo contexto en donde veíamos a los migrantes de retorno caminando hacia sus territorios porque
muchos de estos migrantes estacionales no podían pagar su cuarto en Lima, se anuncia un paquetes de reactivación que al principio parecía que iban a poder generar un proceso de chorreo y redistribución de oportunidades, pero que hemos sentido, que hemos visto una vez más cómo las políticas económicas tienden a favorecer a los sectores más grandes, no solamente más formales, pero más grandes, que no necesariamente son quienes más necesitan, ¿no? Bajo la necesidad importante de no romper una cadena de pagos, hemos escuchado discusiones en paralelo en donde acceden a los paquetes de Reactiva Perú, la cantidad de dinero que se ofertó como un crédito blando y barato para grandes empresas formales, que fueron las que principalmente accedieron, no necesariamente las que más necesitaban y no necesariamente las que iban a cumplir luego con que ese dinero se reinvirtiera de tal manera que se estabilizara la intervención en mediano plazo. Es decir, un crédito blando que no necesariamente aseguró que todas estas empresas preservaran las cadenas de empleo que ofrecían. Entonces, algunas de las intenciones o los supuestos objetivos no necesariamente se cumplieron. En paralelo se da en empresas que piden acceso a este crédito barato, blando, con plata de todos los peruanos, pero son empresas y también que tienen y han tenido durante varios años una redistribución de dividendos, de bonos, de éxito importante. Y sí, se habían redistribuido los beneficios en un contexto en donde se requerían los recursos para las familias, que eran los propios ahorros. Entonces, acá hay una discusión de modelo económico en términos de, han habido reglas, hay reglas hoy en nuestro diseño que permiten importantes niveles de acumulación de la riqueza, cuando hoy se necesita inyectar dinero para la estabilización y el sostenimiento de la cadena productiva, pero la cadena productiva no solamente es la perspectiva de los beneficios o de la rentabilidad de las empresas, sino de lo más importante, que es el capital humano, que es el trabajo, que es la posibilidad de preservar los salarios para las familias. Un segundo elemento que me parece clave poner aquí es el tema de corrupción y beneficios. Como dicen un amigo muy querido y con el que trabajamos mucho, Paco Durán, la discusión sobre captura del Estado y está detrás de este debate sobre quiénes acceden a los beneficios y cómo la necesidad de poner algunos filtros a las políticas no necesariamente ha sido la mejor, ¿no? El solo hecho, por ejemplo, de que tienes empresas procesadas por corrupción que reciben créditos de Reactiva, cuando en paralelo tienes, de nuevo, la cola de las MIPES que no acceden, los pequeños productores agrarios que no acceden y muchísimas familias con la oferta de un bono universal que seguimos esperando, que seguramente tiene dificultades de implementación por la naturaleza de nuestra organización y estructura social, pero también creo que la foto tiene que ver con la facilidad de habilitar para unos versus otros algunas de las medidas. Y un último punto que me parece importante subrayar es que las soluciones para la pandemia también se han estado dando muy a medida de las necesidades de los actores. Y lo decía Tito al inicio, vinculado al empleo. ¿Todos tienen la misma responsabilidad sobre los contagios? Digamos, si los más impactados son los más pobres, ¿es porque ellos son responsables? Entonces, esta discusión que hemos tenido a nivel de campañas publicitarias desde el Estado, que es te quedas o no te quedas en casa, te lavas o no te lavas las manos, si no te quedas en casa, si contagiaste a tu abuelo es porque fuiste irresponsable, no, probablemente contagiaste a tu abuelo porque estabas obligado a ir a trabajar, obligado a ir en transporte público y obligado a ir en transporte público que no tenía los mecanismos de seguridad adecuados. Una reactivación económica a la medida de determinado modelo de negocios no ha puesto en el centro a los trabajadores, la salud y los protocolos sanitarios para efectivamente proteger la vida de todos de la misma manera. Y efectivamente uno siente en las soluciones frente a la crisis económica que la pandemia trae un tratamiento profundamente desigual, diferente calidad de ciudadanía en la perspectiva de solución. Hay que mirar efectivamente y reconocer que no es fácil, no es simple. Nuestro Estado es poroso, es complejo,
tiene muchos cuellos de botella de ineficiencia, de corrupción, y seguramente hay muchas políticas que tienen buenas intenciones que no logras implementar por limitaciones de otro estilo, digamos, la política de bonos, el padrón, toda la discusión que hemos tenido. Pero también es cierto que el esfuerzo en mediano plazo por poner en el centro a las familias y a las familias vulnerables como una política de protección que al inicio se podía haber percibido el paquete en ese sentido, se fue perdiendo y entramos a una lógica de sálvese quien pueda. Si bien el Perú ha tenido en estas épocas de bonanza un importante nivel de ahorro fiscal, nuestro ahorro, es decir, las arcas nacionales, la posibilidad de invertir y de inyectar dinero en este contexto del confinamiento, ha sido mejor que el de otros países. Sin embargo, estos recursos son limitados y no podrán ser permanentes. Y estamos entrando a una ecuación muy, muy delicada. Una ecuación en donde la economía no se reactiva sola. Segundo, no se trata de una crisis solo nacional, en donde el dinamismo económico global nos puede ayudar. Pensemos en la crisis de los 90, en el contexto de la guerra interna, y la crisis económica que tuvimos a finales de los 80, inicio de los 90, la gente migró a otros países y las remesas pudieron sostener un poco de las economías de nuestras familias, de muchas familias del Perú, sobre todo de las clases medias. Pero en un contexto de una crisis económica global, ese factor no es el mismo. Entonces, la solución para poder seguir inyectando recursos para construir una capa de protección social imprescindible para todos, y en particular para los más vulnerables, requiere un Estado activo y requiere un Estado con capacidad de inversión. Pero es un Estado que no tiene recursos infinitos. La carta de la deuda externa es una carta que está sobre la mesa, pero es una carta muy costosa en mediano o largo plazo. Y tenemos que reconocer que en los últimos 20 años, como hemos venido alertando desde hace ya varios años desde Oxfam, hay un proceso de mega concentración de la riqueza. Y eso mismo sucede en el Perú. Y son también estos actores que están jugando un rol importante, no solo en la economía, sino en las relaciones de poder, los que han sido naturalmente medio primeros beneficiados en algunas de estas políticas. Y los vemos sobre todo en quienes han accedido a reactiva. Creemos, y es una discusión que se puso sobre la mesa, de hecho la mencionó el propio presidente Vizcarra, pero como varias otras ideas quedaron un poco en la nebulosa, es importante discutir un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ni un impuesto permanente. Y hay que decir, esta no es una discusión de radicales. El Fondo Monetario Internacional está recomendando esta medida en una lógica de una sobretasa solidaria, en la lógica de lo que se ha aplicado en momentos de crisis histórica como la que estamos viviendo. Segundo, los rescates públicos, es decir, las inversiones hacia el sector privado, hacia los actores económicos, son importantes, eso no está en duda. Pero tienen que tener condiciones. No puede pasar que se termine redistribuyendo el dinero entre los mismos y no necesariamente entre quienes más los necesitan. Con condiciones básicas como, por ejemplo, uno, que estas empresas no estén cotizando en paraísos fiscales, es decir, que no paguen impuestos en el país, ¿no es cierto? O que paguen menos impuestos que los que deberían porque tienen estrategias de elusión tributaria. Segundo, tienen que tener mecanismos de transparencia sobre el uso de estos recursos y efectivamente cómo este esfuerzo colectivo, porque son recursos públicos que hacemos para ayudar a A, B, C o D empresa, asegure que ese dinero es adecuadamente invertido para sostener una intervención económica que garantiza a los trabajadores preservar las economías, es decir, que asegure una cadena de economías desde de la empresa con los trabajadores que se sostenga. Y hay una serie de recomendaciones adicionales. Y hay dos que creo que es importante poner sobre la mesa, que es una discusión nueva. Y es que en un contexto como este, así como hay sectores paralizados y afectadísimos, como son, por ejemplo, sector servicios, restaurantes, hoteles, turismo, ¿no? Evidentemente paralizados con la crisis, hay otros que han crecido mucho.
Y hay resultados extraordinarios de grandes corporaciones en este contexto, y en eso particularmente los impuestos digitales. Y aquí, y con esto termino. En el mundo, la tributación, que es una que está diseñada hace más de 100 años, se ha encontrado con esta nueva economía, que es la economía digital, que como no está alojada en el territorio nacional, cuando ustedes pagan su Netflix si lo tienen, o se paga un Uber si lo tienen, son aplicativos. Eso no paga, no tributa nacionalmente. Entonces hay que hacer una discusión, que ya era un debate que se tenía en la OECD, pero que ahora hay que acelerarlo, porque hay una discusión de plataformas que están generando sobreganancias en un contexto en el cual no necesariamente están aportando, o sea, se está transformando nuestra economía, y acá hay un nuevo actor económico que tendría que aportar a las arcas públicas para poder seguir afrontando la pandemia. Efectivamente, todos los sectores están afectados, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo proporcional y correspondiente al rol de poder y la capacidad que tenemos. Para nosotros es un principio en la equidad, y creemos que en las últimas semanas, con el caso de las deudas tributarias y otros, hemos visto algunas empresas también, bueno, es verdad que esto es previo a la pandemia, pero presionando por evitar responder sobre obligaciones tributarias que tenían. Por suerte, el Tribunal Constitucional paró este caso, ¿no? Las soluciones para salir de la pandemia son diversas y hipercomplejas, pero la posibilidad de tener una perspectiva de una mirada, como lidera la coordinadora, de reactivación con derechos, pero que ponga en el centro una mirada en donde la redistribución y también el esfuerzo solidario y subsidiario de los actores económicos se hagan, es central, ¿no?